Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia magistral titulada El futuro es feminista, ¿y eso qué significa? Impartida por la maestra Lorena Soberanes. Lorena Soberanes es psicoterapeuta gestal con perspectiva de género, catedrática universitaria y asesora didáctica en la Universidad Gestalt. Complementa su práctica con enfoques como danzaterapia, arteterapia, hipnosis y procesos corporales. La maestra Lorena cuenta con una maestría en en psicoterapia gestalt, tiene un diplomado en tanatología, bioenergética y cuerpo e imagen en el arte feminista. Además, estudió psicología humanista y ha realizado distintos estudios a nivel diplomado, cursos y talleres. Es co-creadora y cofundadora de Alaya e Intentional Gestalt Practice Community, proyectos que buscan ofrecer un espacio de proceso y formación terapéutica con perspectiva de género a nivel local e internacional. Cuenta con 15 años de experiencia en la práctica privada, especializándose en temas como la perspectiva de género, violencias machistas y distintos trastornos como los de ansiedad, depresión limítrofe y personalidad limítrofe. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la maestra Lorena Soberanes y le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Buenas tardes a todas, todos, todes. Pues agradezco la invitación de venir a compartir mi experiencia acerca del feminismo. Como bien decía Arturo, el nombre de esta conferencia es El futuro es feminista y eso qué significa. Y si bien es algo que a mí me ha costado trabajo ir definiendo, a veces lo tengo mucho más claro, a veces no tanto y ya iremos hablando de eso. Me parece que compartir con ustedes mi experiencia, vamos a estar hablando de mi experiencia para que ustedes puedan tener una información, saber cómo desde mi perspectiva he estado observando que el camino del feminismo ha estado siendo no nada más históricamente, que podemos encontrar esa información en internet y en los libros y en muchos espacios, sino vengo hoy también a compartirles mi experiencia personal. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, les voy a compartir mi experiencia personal en 3 aspectos. El primero va a ser como una mujer cisgénero que llevo 39 años de experiencia, nací en 1983 y eso es importante mencionarlo porque por contexto, ¿no? En 1983 fue antes, yo nací y empecé a ser mujer antes de movimientos como el Me Too, muchos movimientos que hoy están como muy normalizados, que tenemos muy, muy presentes. Sin embargo, también nací después de muchos otros que han tenido que ver con las luchas feministas. También voy a compartirles mi experiencia como feminista interseccional. Probablemente sepan que hay muchos feminismos, muchas luchas, sin embargo, a lo largo del proceso que yo he tenido, mi historia y mis valores y mi forma de ver el mundo me ha llevado a identificarme como feminista interseccional. Y también vamos a estar observando qué es eso, profundizando un poco al final de este espacio. Y bueno, llevo 16 años asumiéndome feminista, no tanto feminista interseccional, de esto llevo como unos 7, 8 años que asumí que soy feminista internacional, interseccional, que me identifico con eso. Y también les voy a compartir mi experiencia como psicoterapeuta gestalt y arteterapeuta. También esta parte es importante porque la filosofía gestalt podríamos profundizar mucho y tener otro espacio al respecto, pero en este caso no va a ser así, pero la filosofía gestalt y de arte terapia tienen una forma muy particular de aproximarse a las personas. Rapidísimo les comento, es de persona a persona, no siendo yo la doctora que sabe, que tiene las respuestas, sino siendo la persona que sabe de Gestalt y partiendo de la base que la otra persona sabe de su vida. Entonces, también es importante aclarar ese lugar. Entonces, estos 3 aspectos de mi vida
a lo largo del tiempo me han llevado a aprender cosas, aprender sobre mí, sobre los movimientos, sobre las personas, sobre los procesos, y eso es también lo que les voy a compartir al finalizar esta conferencia. Y finalmente, la propuesta que yo vengo hoy a hacerles en función de todo esto. Si me quieres ayudar, Alejandro. Vamos a empezar con lo primero que me sucedió, que fue nacer y ser mujer. Algo que creo que es importante compartir con ustedes, que ustedes sepan sobre mí para que puedan comprender por qué hoy estoy siendo la mujer feminista que soy, es que yo soy hija de una familia, o crecí en una familia donde había violencia intrafamiliar, una violencia intrafamiliar bastante fuerte, con un padre alcohólico, con un padre sumamente violento, y también que soy la hija mayor. Nada más somos dos, mi hermano es un par de años más pequeño, no es que sea mucha la diferencia. Sin embargo, eso sí marcó como cierta forma en la que yo me relaciono con mi familia primero y luego con el mundo. Aprendí que en cualquier momento puede haber un problema. Aprendí que en cualquier momento que haya un problema o una catástrofe o algo de caos, tengo que ser yo la que se encargue de proteger, de resolver, de solucionar, incluso de evitar que pasemos a ese momento de caos. Al mismo tiempo, en un punto de mi infancia, como a los 10 años, mi familia tiene una complicación importante y nuestro nivel socioeconómico bajó drásticamente. Entonces, eso también fue algo que pues marcó mucho mi contexto, ¿no? Había yo estado estudiando en primaria privada y teniendo como cierta forma, estilo de vida, y luego a partir de la secundaria, pues eso se transformó, entré a una secundaria del estado y en el horario de la tarde, lo cual también me permitió conocer muchas realidades que antes no conocía. Y finalmente, bueno, también en algún momento, yo soy una persona que nací en la Ciudad de México, y en este momento, cuando la situación económica se pone difícil en mi familia, nos mudamos a vivir a Ecatepec, y entonces eso también tuvo una repercusión importante en mi forma de percibir el mundo. Un poco más grande, fui creciendo y casi todas las mujeres de mi generación y un poco más que nacieron antes, tenemos como esta dualidad, ¿no? O elegimos ser las mujeres que se casan y son amas de casa y buscan al amor de su vida y se identifican con el lado femenino, por decirlo así, en aquel entonces, o las mujeres como yo que nos identificamos con lo masculino, y yo soy una mujer que ahora estoy viviendo en pareja, pero que no me he casado, decidí no casarme, no he decidido tener hijos, no sé si lo vaya a decidir, pienso que sí, pero todavía no. Y me fui identificando más con estas características masculinas, ¿no? De ser independiente económica, trabajar, no estar como pensando en casarme, aunque ahorita les voy a contar qué pasó ahí, y me fui identificando con lo masculino. Eso me llevó a que mis relaciones interpersonales, tanto con hombres como con mujeres, sin embargo, específicamente las que yo notaba mucho más complicadas era con los hombres. Mis relaciones erótico-afectivas estaban como muy, muy acomodadas en un amor romántico rechazado, entonces me costaba mucho trabajo relacionarme y tener relaciones románticas que funcionaran, lo que sea que eso significara. ¿Me ayudas con la que sigue? Por otro lado, o a la par, paralelamente, mi experiencia como feminista empezó por ahí de cuando yo tenía unos 22 años, 20, 22 años más o menos. Sucedieron dos cosas. Una fue que inicié un proceso terapéutico y la otra fue que tenía esta relación de pareja en la que de hecho estaba como plan casarme. Sin embargo, esta relación se termina y no me caso, y me pregunto para qué quería casarme, y descubrí que lo que yo había aprendido, no que eso estuviera mal ni bien, ni que esa sea la única forma, pero lo que yo había aprendido era que
yo quería casarme para tener una fiesta y ponerme mi vestido. Y entonces, cuando me doy cuenta de esto, reconozco que en realidad no tenía mucha claridad de para qué quería casarme o qué iba a significar que yo me casara. Por circunstancias de nuestra relación, esa se termina y entonces como que me doy cuenta que iba como muy en automático hacia cumplir con esas exigencias que había aprendido, ese deber ser, ese lo que sigue, sin fijarme qué quería. Y así fue como poco a poco me fui dando cuenta de esta opresión en la que yo estaba viviendo por ser mujer. Retomamos que viví una familia con un machismo muy importante. Mi papá, yo soy la princesa de mi papá. Sin embargo, eso tenía sus grandes desventajas, como mi papá no me dejaba hacer casi nada, no me dejaba salir, me controlaba demasiado y también había pues como sí, como mucho ejercicio de violencia y de control en ese sentido. Entonces, cuando yo me fui dando cuenta de que había vivido tantos años en esta opresión y cuando pasé por esto, yo ya no vivía en casa de mi papá y trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y entonces también tuve algunas experiencias con personas que llegaban a donde yo trabajaba o compañeros de trabajo y entonces había como mucho ejercicio de violencias machistas. Por ejemplo, algo que yo tengo sin mucho control o sin mucha voluntad, es que pues soy alta para el promedio de la Ciudad de México, soy alta, mido unos 72 metros y tengo los ojos verdes. Entonces, le estuve lidiando mucho tiempo con esta dualidad de güerita pero medio tonta. Entonces, más o menos así se me trataba. Y cuando me fui dando cuenta de todo esto, me enojé mucho, muchísimo. Los odiaba a todos, básicamente. Estaba muy enojada, veía todas estas violencias y me sentía muy impotente de no poder hacer nada al respecto. Entonces, donde encontraba que podía, pues descargaba toda mi emoción y eso, pues sí, me llevó a dejé de hablar con mi papá un par de años, le dije todo lo enojada que estaba, no que estuviera mal, me parece que fue algo que nos ayudó muchísimo en nuestra relación, hoy tengo una relación muy cercana con él, pero pasé por un proceso de muchísimo enojo que salió para todos lados. Y poco a poco fui descubriendo que en función de esta historia de vida que les contaba hace un momento, encontré que soy feminista y me identifiqué con una consigna que es la de lo privado es político, precisamente por haber vivido violencia intrafamiliar, ¿no? Es un escenario que es muy privado, ¿no? Mucha gente no se da cuenta de lo que una familia está viviendo tras las puertas cerradas. Entonces, cuando supe de eso, dije, yo necesito luchar por ir en contra de que las violencias se mantengan en privado, sino abrirlas y politizarlas. Y me di cuenta que mi lucha, yo nunca me consideré una persona, precisamente porque viví muy controlada y como con muchas restricciones para salir a la calle. No salí a marchar hasta hace no muchos años, no me consideraba muy activista ni muy verbal al respecto, sino más bien me fui identificando con que la lucha estaba en el consultorio y la trinchera a través del proceso terapéutico de las personas con las que yo trabajaba. ¿Podemos pasar a la que sigue? Y entonces, como psicoterapeuta, pasó algo muy curioso. Como las personas donde yo estudié y me formé como psicoterapeuta conocían, obviamente, porque abría todos mis procesos en clases y en las terapias y todo esto, sabían que yo me dedicaba, digo, perdón, que yo había vivido violencia intrafamiliar. Cuando se trataba de canalizar a una paciente conmigo, casi siempre elegían mujeres que estaban viviendo algún tipo de violencia. Entonces, un poco sin querer, más, más por esa razón que porque hubiera sido algo voluntario, cuando yo empecé a tener la práctica como psicoterapeuta,
fui descubriendo que todas mis pacientes eran mujeres viviendo algún tipo de violencia y que todas, o la gran mayoría de ellas, el tipo de violencia que estaban viviendo tenía que ver con la pareja y tenía que ver con el amor romántico. Entonces, por ahí empecé a dirigir mi trabajo y por eso es que hoy me considero y tengo mucha experiencia en trabajar con mujeres que están relacionándose desde el amor romántico. Ya ahorita avanzaremos un poquito, que ya no solo trabajo con mujeres, pero así empezó mi práctica. Y poco a poco, trabajar directamente con mujeres que están viviendo violencias es sumamente desgastante, es muy cansado. Ya les platicaré ahorita más adelante al respecto de eso. Entonces, poco a poco empezaron a acercarse al consultorio mujeres activistas que acompañaban a esas mujeres. En el consultorio trabajo con muchas mujeres que son psicólogas y que también trabajan con violencias, o muchos otros tipos de violencias, y he ido encontrando que las mujeres activistas tienen tienen un lado que es tan entregado y que está tan vulnerable y que está tan puesto ahí en la lucha, que están también experimentando esto otro que es un desgaste emocional, un desgaste físico, desgaste mental, y que también dejan de lado un poco el autocuidado. Entonces me enfoqué en trabajar con mujeres activistas y ha sido la verdad una experiencia sumamente nutritiva y satisfactoria. Y poco a poco fueron viniendo hombres al consultorio. No es que yo nunca me consideré una psicoterapeuta separatista, no es que alguna vez haya cerrado mi práctica a los hombres. Sí tengo esta consigna de no trabajar con hombres violentos por mi propia historia y por protegerme de mi historia y de lo que eso puede generar y cuánto puedo yo apoyar a un hombre con esas características. Entonces no trabajo con hombres violentos, pero yo tenía esta idea de que los hombres simplemente no vienen a terapia. Y no que no fuera real, sí había como una constante o una realidad en que los hombres no tan fácilmente llegaban a terapia. Creo que de unos años para acá, sobre todo de la pandemia para acá, los hombres han estado abriéndose a iniciar proceso terapéutico o a autocuestionarse. Entonces también yo por mi proceso, por ahí empecé a tener más contacto con mi papá, empecé como a aliviar o a sanar mi relación con él. Entonces casualmente empezaron a llegar hombres al consultorio. Entonces poco a poco fui entendiendo que la inclusión era algo que me caía de hecho bastante bien. Y así fue como empezaron también. De hecho, no tengo muy claro si primero empezaron a llegar al consultorio personas disidentes o hombres, pero para mí es importante mencionarlo porque creo que las personas, los hombres que son parte de la comunidad LGBT+, también tienen un proceso muy, muy similar, ¿no? En cuanto a necesidad de hacer un trabajo personal, de entender qué me está pasando, de entender por qué me siento así, que el que tenemos las mujeres. Además, tengo mi hermano, el que les comentaba hace un segundo, es un hombre gay y aunque lo supe muchos años, no tiene tantos, bueno, sí, ya tiene muchos, pero no todos, tiene como 15 años que él salió del closet y a partir de eso yo también he estado aprendiendo acerca de la comunidad, aprendí cómo relacionarme, me di cuenta de mis propios prejuicios, me di cuenta de estas homofobias internalizadas que yo tenía y poco a poco he ido trabajando, abriéndome y aprendiendo para poder acompañar a las personas de esta comunidad. La que sigue, por favor. Así es que este es como un panorama muy general y sí, como muy puntual de ciertas cosas que para mí es importante compartir con ustedes en este momento para que ustedes puedan comprender por qué estoy siendo en este momento la mujer feminista y psicoterapeuta que soy. Esto para que también ustedes puedan ir comprendiendo por qué ustedes mujeres, por qué ustedes personas de la comunidad, por qué ustedes hombres,
también van a la hora que van como observando en los medios, en las redes, en las personas que tienen cerca toda esta información, se van identificando con unas cosas más que con otras. Entonces, bueno, esta experiencia, estos tres aspectos de mi vida que les comparto, pues van siendo paralelos y están todos interrelacionados. Creo que en función de esta historia que yo tengo como mujer, es el tipo de feminismo y el tipo de práctica terapéutica que he estado teniendo, y que para mí estar teniendo claro mi consigna, mi lucha, mi trinchera y mi proceso personal como mujer y como feminista ha sido de gran ayuda. La que sigue. Entonces, esto que yo he aprendido, que hoy les quiero compartir a ustedes, son estos 4 puntos esenciales. Hay, por ejemplo, por supuesto que hay muchas otras cosas, pero me quise centrar en estos 4 en esta ocasión. Uno es que no existe un feminismo, ¿no? Las luchas antipatriarcales son muchas, ya las iremos viendo también en un momento, pero que ustedes sepan que hay muchos tipos de feminismo. Está el feminismo liberal, feminismo radical, feminismo interseccional, feminismo de la diferencia, el ecofeminismo. Están también las mujeres que luchan, están las mujeres zapatistas, no sé si han escuchado acerca de ellas. Tienen como, cada una tiene una consigna específica, cada una tiene un enfoque, ¿no? Y en qué se van a centrar, en qué van a centrar sus recursos, tanto económicos como de tiempo, como del cuerpo, como de todo lo que las mujeres tenemos. Cada lucha se va a centrar en algo específico. Entonces, yo les pregunto, sobre todo a las mujeres, ¿cuál es el feminismo que más se conecta con tu historia, con tus emociones y por lo tanto con lo que tú quisieras generar, con lo que tú quisieras lograr en términos de lucha antipatriarcal? También entender que la lucha o el camino feminista o cualquier camino de lucha antipatriarcal tiene fases y tiene formas y es dinámica. Algo que yo he descubierto en prácticamente todas las mujeres con las que he trabajado o conocido y en mi propio proceso es que todas pasamos de un lugar de darnos cuenta, pero no darnos cuenta como tal, a un momento en el que nos cae el 20 de todo lo que hemos estado viviendo, todo lo que hemos estado soportando, todo lo que hemos estado resistiendo, muchas veces a través de una experiencia traumática o también de un proceso terapéutico o de una enfermedad corporal. Nos damos cuenta de la opresión y de las violencias que hemos estado viviendo, y es lógico que en algún punto nos sintamos muy enojadas, con mucha impotencia y con ganas de romperlo todo. Eso es perfectamente normal y también va a ir pasando. Creo que hacernos cargo y darnos cuenta y validar que tenemos ese momento en nuestro proceso estaría buenísimo, y que también va a ir cambiando. Obviamente yo no soy la misma persona hoy a los casi 40 años que era cuando tenía 22 o 23 y estaba pensando por qué no me había casado, ¿no? Hoy en día mi perspectiva ha cambiado muchísimo, y creo que entender que lo que vamos observando y que los tiempos van cambiando es muy importante para que también ustedes puedan irse acompañando, ¿no? Hoy ya esto no me importa tanto como esto otro. Algo que yo he observado mucho en las mujeres activistas con las que trabajo es que toman como un deber ser la forma de feminista que tienen que ser, ¿no? Yo tenía una paciente hace algunos años que me decía que se sentía incómoda porque en el grupo feminista en el que estaba, ella era la única que no tenía una orientación no heterosexual, ella es heterosexual, entonces que se sentía presionada porque ella quería seguir relacionándose erótico afectivamente con hombres, ¿no? Y que sentía la presión de que no tenía que hacerlo. O mujeres que se sienten presionadas también por ser femeninas o por, ¿no? Pensar en arreglarse, pensar en
maquillarse o pensar en estas cosas que muchas veces el feminismo cuestiona o critica. Entonces, el ser activista o estar luchando por la causa feminista no tiene un deber ser, ¿no? Tiene una forma que tenga que ser, y más bien ir identificando qué me está pasando a mí con esto que yo estoy observando que sucede, qué me pasa a mí con estas interacciones que son violentas, qué me pasa a mí con que me entero que está sucediendo esto, qué me está pasando a mí, qué es lo que se me desacomoda en cuanto a emociones y qué es lo que yo estoy necesitando. Creo que eso es bien importante. Y otra cosa que para mí ha sido muy reveladora entender es que el activismo es tan necesario, un poco de la mano de lo que les venía comentando, es que el activismo es tan necesario como el autocuidado. Las personas que en algún momento estamos tan entregadas a la lucha, es muy común que perdamos de vista nuestro bienestar, que perdamos de vista que para poder ejercer mi lucha y que para poder seguir el camino del feminismo necesito estar bien, estar sana, estar descansada, alimentarme, poner ciertos límites. Entonces, comprender que el activismo es tan necesario como el autocuidado antes de que, como en algunos casos he recibido algunas de las mujeres que llegan al consultorio, que llegan en un estado, por ejemplo, emocional o físico, como muy desgastado, como en depresión o en ansiedad o con síntomas ya de algún tipo de enfermedad que puede estar convirtiéndose en algo un poco más crónico, y que mucho tiene que ver con cómo no he considerado administrar mis recursos y mi energía de una forma en la que no me vaya, ¿no? En la que no me pierda de mí. Y finalmente, algo que he aprendido hace no tanto tiempo es acerca de la postura punitiva, ¿no? Eh, Me he ido confirmando que castigar a las personas tiene su lado muy satisfactorio, sí alivia, sin embargo, no resuelve. He ido aprendiendo que una perspectiva más de educación, de información, que no tenemos que hacerla nosotros, pero nosotras, pero que abrirnos a que la persona, cualquier persona que ejerza violencias machistas puede aprender y puede darse cuenta y puede crecer en ese sentido, creo que es algo que ha sido muy valioso. Eso es algo que yo he observado cuando he recibido en el consultorio hombres, ¿no? Tengo este paciente como de, ¿qué será? Tendrá unos 55, 60 años, que hace unos meses, bueno, no es cierto, hace unos años, esto fue antes de la pandemia, yo estaba recibiendo de manera presencial, y este paciente se enojó porque me parece que no encontraba lugar para estacionarse, algo así, y entonces cuando yo le abrí, no me acuerdo qué me dijo, así como de estoy de malas o no sé qué, y le contesté, no me acuerdo exactamente cómo, como uy, o algo así. Y entonces él se enojó y me dijo algo como, ¿qué te pasa? ¿Estás en tus días? Entonces, recibir ese tipo de comentarios en el consultorio para mí fue muy choqueante, ¿no? Yo antes estaba como muy cerrada a no recibir ese tipo de agresiones en ese espacio. Sin embargo, entender que esa persona está reproduciendo un sistema en el que ha estado viviendo, y que si yo me siento a explicarle porque tuve ganas de explicarle, no porque debiera explicarle, él pudo aprender y él ha ido aprendiendo muchos conceptos y muchas formas machistas que él tiene. Para mí ha sido muy satisfactorio y mucho más enriquecedor que simplemente haberme perdido yo la oportunidad de trabajar con esa persona que ciertamente estaba reproduciendo muchas violencias machistas, misóginas y sexistas. Pasamos a la que sigue. Bien. Y bueno, pues la propuesta que yo hago en función de esta experiencia de vida que he tenido y esto que he aprendido es que estos 6 puntos para mí son esenciales, y son lo que me gustaría compartir con ustedes e invitarles a explorar. Uno es la mirada interseccional,
que, como les decía al inicio, aquí es donde vamos a profundizar un poquito. La perspectiva interseccional es un enfoque teórico, político, que se centra en la intersección, donde coinciden, donde atraviesan, ¿no? donde se atraviesan múltiples identidades y formas de opresión que experimenta una persona. Esto puede ser en cuanto a raza, género, orientación sexual, la clase social, discapacidad, edad, religión, nacionalidad, entre muchas otras. Y esta perspectiva reconoce que estas identidades, estas características no se pueden separar. Hay una relación directa entre estas características y un nivel de opresión. No es la misma experiencia que va a tener una persona que nació y vive en la colonia Polanco y que es blanca y que tiene ascendencia europea, en relación a una persona de pueblos originarios con piel oscura que no habla español, ¿no? Si ambas personas entran a un espacio, van a ser miradas y tratadas de forma diferente. Obviamente depende del espacio, es como la diferencia, pero eso es lo que habla la perspectiva interseccional. Busca comprender, ¿no? La perspectiva interseccional busca comprender esas interacciones, esas complejas mezclas entre las características de una persona y cómo eso le lleva a vivir cierta forma de expresión, de opresión, o está en un lugar de privilegio. En cuanto al feminismo, hay una realidad de que respecto de ser hombre o ser mujer, por ejemplo, yo estoy en el lado de la opresión. Sin embargo, voy a volver a apelar al mismo ejemplo respecto de un hombre de pueblos originarios que no habla español. Estando aquí en la Ciudad de México, hay ciertas características que me van a llevar a mí a tener cierto lugar de privilegio en relación a ese hombre, aun cuando él sea hombre y yo sea mujer. Entonces, eso hace que los procesos se vuelvan mucho más complejos, que no es tan fácil decir, claro, somos mujeres contra hombres, ¿no? O que el feminismo lucha contra los hombres. No, más bien tiene que ver con observar que estamos todas las personas en un sistema inmersos que va a buscar oprimirnos por distintas razones y de distintas formas. Y bueno, la mirada interseccional va a permitir que podamos comprender que cuando yo me enfrente con una persona, no sé, en una situación casual como comprar un café o, no sé, comprar un servicio, o si estoy en un grupo social en el que está habiendo ciertas violencias, comprender que a lo mejor el que yo no reconozca esa violencia quizá puede tener que ver con mis características y mi contexto y mi privilegio, y que eso no quiere decir que la persona que lo está experimentando y que está alzando la voz y está denunciándolo no tenga que observarlo. Entonces eso es lo que nos permite tener una visión mucho más sensible y mucho más consciente y abierta a las experiencias de las otras personas. La perspectiva de género complementa mucho esto que les estoy comentando. La perspectiva de género es una herramienta, es una forma de mirar a las personas en la que incorpora cómo el género va a determinar la igualdad, la equidad, la opresión que esa persona va a vivir. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona se acerque al Ministerio Público a decir que que un hombre se acerque a decir que lo asaltaron, a que una mujer se acerque a decir que la acosaron en la calle. Son dos experiencias completamente distintas que necesita la persona que está haciendo el Ministerio Público, necesita tener una mirada con perspectiva de género para saber cómo aproximarse y cómo tratar a una persona o a la otra, ¿no? Esto no quiere decir que la perspectiva de género solo se trata de ver que de observar a las mujeres, ¿no? o que solo se dedica a proteger a las mujeres y a no proteger a los hombres. No, tiene que ver con comprender qué pudo haber vivido la persona, la mujer que vivió esta situación
por ser mujer. Por ejemplo, dos personas yendo en el transporte público, una siendo mujer y la otra siendo hombre, y la mujer sintiéndose más ansiosa, ¿no? Es lógico que la mujer se sienta más ansiosa, aunque el hombre también puede ir ansioso por la inseguridad, la mujer se va a sentir más ansiosa por distintas otras situaciones o posibilidades, además de la inseguridad, ¿no? Puede sentirse insegura o ansiosa por ir en el transporte y ser acosada, por ir caminando y a lo mejor ser acosada de alguna manera, por ser raptada, por ser desaparecida, hay muchas otras que los hombres no experimentan. Entonces, de la misma forma, comprender que la perspectiva de género también aborda a los hombres en sentido de cuáles son las presiones o las opresiones machistas que experimentan, como la dificultad o la imposibilidad de ser sensibles o de llorar o de decir que no pueden o de no querer ser proveedores, también es parte de la perspectiva de género. Entonces, cuando yo me pongo los lentes de perspectiva de género, no nada más me voy a dedicar a defender a las mujeres, sino me voy a dedicar a considerar que en función del género influye en cómo esta persona está experimentando algo. También algo que para mí resulta importantísimo es los procesos de autorreflexión, ya sea a través de un proceso terapéutico o quizá lectura o cursos o retiros o coaching. Hay muchos caminos a partir de los cuales una persona puede cuestionarse, ¿no? Como observar qué me está pasando, por qué me estoy sintiendo como me siento, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y cómo puedo gestionar esto que me está sucediendo de una manera más saludable. Eso creo que va a ser esencial en todo proceso de deconstrucción. Todas las personas en este momento estaría buenísimo que se dispusieran a entender por qué pienso como pienso y por qué me siento como me siento y por qué actúo como actúo, por qué me pasa en mis relaciones lo que me pasa. Creo que a partir de ese enfrentarme o confrontarme con lo otro, de por qué me dice que soy muy neurótica, ¿no? Y considerar que me lo está diciendo por una razón, eso me puede llevar a entender qué me está pasando a mí. Finalmente, en estos primeros 4 puntos, los otros 2 pertenecen a otro, la compasión. La compasión es un concepto que viene mucho, sí, de la religión de allá y entonces, ¿no? Donde la compasión tenía esta connotación religiosa sí, como de este Dios compasivo que nos perdona todo, o mucha gente la junta o la utiliza como sinónimo de lástima. A mí me gustaría aclarar que la compasión, como se las estoy ofreciendo e invitando a desarrollar, va un poco más de ser sensible a el sufrimiento o lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Esto no justifica las acciones. Yo puedo ser sumamente compasiva con un hombre que está siendo violento, puedo ser compasiva y comprender que está reproduciendo un sistema o una forma sistemática violenta de relacionarse. Eso no quiere decir que justifico la conducta, quiere decir que soy sensible a que esa persona también está viviendo una opresión, esa persona también está sufriendo de alguna manera. A lo mejor me alejo, a lo mejor pongo un límite, a lo mejor denuncio incluso, sin embargo, la compasión me va a permitir no irme a ese lugar punitivo, a ese lugar y me va a permitir también pasar por ¿qué puedo hacer para que el sistema, qué puedo hacer para que las personas a mi alrededor se informen, las personas a mi alrededor sufran menos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo simplemente para poder acompañar desde otro lugar? Insisto, no tengo que hacerme cargo del bienestar de nadie, sin embargo, sí, el que yo pueda mirar a alguien desde la compasión va a evitar que yo sufra menos, que yo me resienta menos, que yo maneje un rencor mucho, mucho, mucho menos. Y bueno, estas 4 herramientas también se van a acompañar
de la lucha antipatriarcal. Como les mencionaba hace un momento, saber cuál es la lucha antipatriarcal que más se adapta, que más va ad hoc con lo que a mí me pasó, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy necesitando, es importante. No todas las personas tienen que ser feministas. De hecho, hay mujeres que no se asumen feministas, que están en los movimientos comunitarios, están las mujeres que luchan en Chiapas, están los movimientos comunitarios de las mujeres de pueblos originarios, está la lucha LGBT, están las masculinidades, todas estas son luchas antipatriarcales, ¿no? Que buscan como ir en contra de esa estructura vertical que el patriarcado, pues, ¿cómo se dice? Sí, como que lo pone a fuerzas, no encuentro la palabra, pero, ajá, como que impone esa forma vertical que el patriarcado impone. Y finalmente, también creo que el que tú, independientemente de que vayas a salir a marchar el miércoles o que te asumas como una persona activista, también creo que sería muy nutritivo, es muy enriquecedor tener claro cuál es mi consigna y cuál es mi trinchera, ¿no? No todas las personas tienen que salir a marchar, no todas las personas tienen que ocupar puestos políticos para cambiar las iniciativas de ley o para hacer iniciativas de ley. Sin embargo, cada persona, en tanto tiene claro, no sé, no reírme de los chistes de mi tío, de los chistes sexistas o misóginos de mi tío, es una consigna y es una trinchera, ¿no? Hasta la persona que tú puedas ubicar más activista y más abiertamente feminista o luchadora contra el patriarcado. Creo que tener claridad de qué me mueve a mí, cuál es mi consigna, cuál es aquello por lo que yo lucho y desde dónde, también puede hacer que de todas las violencias que existen, de todas las violencias patriarcales que existen, también, y que todas nos atraviesan y que todas nos pueden estar lastimando, y que es fácil como estar expuestas a que todo eso me atraviese, entender cuál es mi lucha y cuál es mi consigna me va a permitir enfocarme. Yo me voy a enfocar no sé, en la igualdad laboral. Yo me voy a enfocar en que el cuerpo es mío y yo decido sobre mi cuerpo. O yo me voy a enfocar en luchar contra el amor romántico o contra la violencia doméstica o contra la violencia sexual. Entender que hay algo que me mueve más que lo demás y que hay otras personas que se están ya encargando de esas luchas, también puede ser un proceso como mucho más tranquilo y pues amable, ¿no? Amable y compasivo conmigo misma. ¿La que sigue? Y pues nada, yo les quise compartir el día de hoy mis redes para que si me quieren contactar de alguna manera puedan hacerlo, y también algunas cuentas en Instagram que yo identifico que no son específicamente feministas, y sin embargo son luchas antipatriarcales. Todas estas 6 son de alguna manera, por ejemplo, de machos a hombres habla sobre masculinidades. De hecho, el código QR que está al lado, que dice Guía del Buen Aliado, es de esa página, es de esa cuenta. También pueden descargar esa Guía del Buen Aliado, está bastante completa, bastante interesante y aborda como todos los temas básicos que una persona que no es feminista, que va a acompañar la lucha, puede comprender para hacerlo de una manera pues mucho más compasiva y amable y nutritiva también para las mujeres y las compañeras feministas. Kikin Soberanes es mi hermano, es un generador de contenido LGBT. Así también, of course, es Ofelia Pastrana, que también ella está en la lucha por los derechos de las realidades transexuales. Y bueno, Laboratorio Afectivo Gotitas de Poliamor hablan acerca de relaciones saludables, como de ir en contra del amor romántico y generar relaciones éticas o el amor ético. Y finalmente, Afroféminas, que están muy en la lucha contra el colonialismo y contra el racismo, en España sobre todo, pero ya están en muchos países del mundo. Y pues nada, eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo y gracias.
Muchísimas gracias, Lorena. Una magnífica presentación situada desde las experiencias personales y profesionales y que nos dan mucha luz sobre los distintos procesos, los distintos caminos que hay dentro de la formación para comprender estas consignas y estas trincheras dentro de el patriarcado y particularmente desde el movimiento feminista. Le agradecemos mucho a Lorena por esta interesante presentación y ahora a todas las personas que nos están viendo en vivo les pedimos que si tienen alguna duda, quieren profundizar en alguno de los puntos que Lorena nos compartió en esta presentación, quieren intercambiar alguna experiencia o tener alguna participación en este foro, por favor entren a este código QR o al link que aparece debajo del mismo y podrán ustedes entrar a la conferencia y externar sus inquietudes, sus dudas o sus participaciones. Vamos a dar unos minutos, tal vez unos 2 minutos para que la gente pueda empezar a conectarse, que puedan ingresar y externarnos sus preguntas y nosotros vamos a estar aquí al pendiente para recibir sus comentarios con mucho gusto. Bien, en lo que esperamos a que las personas puedan integrarse a este foro, tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar y te voy a leer algunas, Lorena. Si quieres podemos ir contestándolas y esperamos a que la gente se pueda incorporar a esta sesión. Claro que sí. La primera pregunta que nos llega dice lo siguiente: ¿por qué es importante el acompañamiento psicoterapéutico con perspectiva de género? E incluso aquí valdría la pena ampliar un poquito más la pregunta, porque es importante ejercer una profesión, sea la que sea, con una perspectiva de género. Claro, qué buena pregunta. Creo que vienen a mi mente tantos ejemplos en el consultorio acerca de esto, pero desde mi experiencia, claro que cualquier profesión se beneficiaría muchísimo de la perspectiva de género porque ofreceríamos una atención, en caso de que sea un servicio, ¿no? Una atención muchísimo más sensible, muchísimo más empática y muchísimo más diseñada o enfocada hacia lo que esta persona puede estar necesitando. He tenido muchas experiencias en el consultorio de mujeres que vivieron, por ejemplo, algún tipo de agresión sexual y que han estado intentando trabajarlo con sus terapeutas y independientemente de si son hombres o mujeres, ¿no? Esto no tiene que ver con eso, sino con, no es que las mujeres nacemos con perspectiva de género, ¿no? Sino que es una herramienta que estas personas han vivido con sus terapeutas situaciones parecidas a, ¿no? O tengo el caso de una expaciente que de adolescente vivió una agresión sexual y su terapeuta le dijo, ¿a poco no te diste cuenta? Se pararon a la farmacia. ¿A poco no te diste cuenta? ¿No? Siendo ella una chica de 15 años, ¿no? Entonces, ciertamente la perspectiva de género nos va a dar la posibilidad de desarrollar, de pasar, ¿no? En una situación dada, de pasar a una empatía y a una sensibilidad hacia la realidad que esa persona está viviendo y cómo lo está significando y cómo lo está denunciando o cómo lo está, sí, cómo está reaccionando, ¿no? También nos ayuda a esta otra perspectiva que a veces tenemos de las mujeres intensas, ¿no? Que al denunciar algo reaccionan como con mucha agresión. Es lógico, ¿no? Es lógico porque en función de la realidad que ha estado viviendo, es lógico que cuando puede alzar la voz, la alce de esa manera, ¿no? Entonces,
Entender que las realidades de las otras personas son distintas a la que yo estoy viviendo, eso es lo que nos puede dar la perspectiva de género. Muchas gracias, Lorena. Te comparto otra de las preguntas que nos hacen llegar, que dice, ¿cómo puedo participar en el feminismo si soy hombre? Uy, hace unos años yo tuve esa conversación con mi hermano, ¿no? Mi hermano estaba muy molesto porque las mujeres feministas no lo dejábamos nombrarse feminista o acompañarnos en la lucha. La forma en la que puedes acompañar siendo hombre la lucha feminista es haciéndote cargo, me refiero a darte cuenta cómo el sistema también te oprime a ti. Las mujeres no somos las únicas que estamos viviendo opresión sistemática, ¿no? También los hombres. Entonces, cuando los hombres voltean a ver a las mujeres que, como desde ay, pobrecitas, están oprimidas, ¿cómo las acompaño? Están de alguna manera reproduciendo, ¿no? desde otro lugar, desde uno mucho más amable, ciertamente, pero también están reproduciendo esa idea de que somos nosotras las oprimidas nada más y somos las que tenemos que dejar de estar oprimidas. Entonces, tú como hombre, darte cuenta cómo también estás viviendo opresión, ¿no? ¿Qué te dice el sistema que tienes que ser por ser hombre? Con eso harías un montón de trabajo y también cuestionarte cómo te estás relacionando con las mujeres de tu vida, cómo te estás relacionando y cómo te estás relacionando tiene consecuencias, ¿no? Porque también están estas otras posturas como de, no, yo a una mujer no la toco ni con el pétalo de una rosa, ¿no? O yo las quiero demasiado, tampoco, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con esa forma en la que tú te estás relacionando puede tener algunas formas un poco tóxicas o un poco agresivas o un poco machistas de relacionarte. Si tú identificas, porque partimos de que todas las personas vivimos machismo, somos machistas y tenemos algún nivel de machismo introyectado, si tú te fijas cuál es el tuyo y cómo lo manifiestas, ya estás haciendo un montón. Y de ahí que las masculinidades, el trabajo con las nuevas masculinidades o el cuestionamiento de las masculinidades está ahorita también como tan presente, ¿no? Creo que por ahí podría ser un buen camino. Otra pregunta que nos hacen llegar, que dice, ¿cómo puedo saber si estoy perpetuando o reproduciendo el sistema patriarcal siendo yo una mujer? ¿Cómo identificar esa reproducción de estas prácticas, de estas conductas, de estas ideas? Claro, de ahí creo que es tan importante la mirada interseccional, ¿no? Comprender que sin importar si soy mujer, hay características de mí que están sostenidas en el privilegio, ¿no? O que me generan o me ponen en un lugar de privilegio, va a ser esencial. Cuando, o sea, es que es muy, muy ambiguo, ¿no? O sea, depende, ¿no? Pero sí justo eso, como si tú identificas en qué áreas de tu vida o ante qué, o respecto a qué características de lo que eres vives cierto privilegio, entonces es muy probable que desde ahí puedas estar perpetuando algún tipo de violencia machista. También te sugeriría preguntarte qué opinas de las mujeres alrededor de tu vida, ¿no? Las mujeres que te caen mal, ¿por qué te caen mal? ¿No? Habrá algo de machismo en esa percepción de aquellas mujeres, ¿no? Así como las mujeres que te caen bien, ¿por qué te caen bien? ¿No? Habrá algo de machismo en esa percepción, ¿no? Creo que podría ir por ahí, ¿no? Muchas gracias, Lorena. Una pregunta más, y creo que va en este tenor. ¿Cómo lidiar con estas contradicciones o con estos conflictos que surgen específicamente en el seno familiar, justo al comenzar a identificar estas prácticas, estas conductas, estas ideas que se pueden asociar con el machismo, con el patriarcado, con esa dominación masculina? Nos lo preguntan en este sentido, ¿no? ¿Cómo lidiar con esas contradicciones en el seno familiar? Claro.
Bueno, lo primero que yo pienso es no te pongas en riesgo, ¿no? O sea, si estás en un núcleo familiar que tiene alguna forma de violencia, opera distinto, ¿no? O sea, opera distinto a esto que voy a decir. Si estás viviendo en un contexto familiar violento, no tienes que hacer nada, ponte a salvo, ¿no? Confía en tu intuición y busca una ayuda distinta, ¿no? Si no estás en un contexto violento, sino que reproduce y perpetúa algunas perspectivas machistas o conductas machistas o dinámicas machistas, entonces sí, creo que no es un proceso sencillo, ni es un proceso amable, ¿no? Es un proceso, de hecho, bastante doloroso. Comprender que las personas de tu familia o los hombres de tu familia, que son personas que quieres tanto, también tienen estas prácticas o estas conductas o estas perspectivas, es súper doloroso, es muy difícil, no hay una forma correcta. Hace unos años yo fui a casa de un hermano de mi papá para Navidad y entonces yo dije, voy a ir a incomodar, voy a ir a incomodar porque ya soy una feminista con recursos que puede ir a incomodar. Y entonces fui, después de muchos años de no habitar esos espacios, y pues no pude incomodar porque realmente nadie me estaba hablando, ¿no? O sea, ya no había una relación como tan cercana como para que alguien dijera, ¿y tú qué andas haciendo, Lorena, con tu vida? No, no, o sea, como que nada más estuve ahí y me saludaron y todo, pero listo, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? O sea, y yo iba con toda la intención puesta a levantar la voz y así, y no es nada fácil. De hecho, las personas que lo van a experimentar es muy probable que reaccionen o minimizándolo o rechazándolo o haciendo como que no sucedió, ¿no? Entonces, creo que entender qué estás necesitando tú en esencia, ¿no? O sea, al observar una contradicción, ¿qué necesitas? ¿Qué estás sintiendo y qué necesitas? Para que a lo mejor puedas interpretar si es un espacio seguro para que tú lo pongas sobre la mesa o no. Y si lo pones sobre la mesa, considerar que es probable que no vayan a haber las reacciones que tú esperas y pensar qué te gustaría hacer en caso de ello. Creo que el proceso de una familia que vive estas dinámicas no es un proceso rápido, ¿no? Creo que se van modificando muy poco a poco, y a veces va a ser necesario señalar y enojarse, y a veces también va a ser necesario mirar desde la compasión. Eso es lo que a mí me ha servido mucho últimamente con mi papá, ¿no? Mi papá sigue siendo una persona sumamente machista, mucho más trabajada por los años y ¿no? Tiene una hija feminista y un hijo gay, ¿no? No le ha quedado mucho más, pero creo que he ido identificando que él está siendo un hombre que tiene más ganas de estar en contacto con nosotros que de no tenerlo. Entonces, eso me ha llevado a ser un poco más compasiva con él. Es lo que es porque el sistema lo ha ido llevando hacia allá y no tiene los recursos para hacer algo distinto, pero de todas formas soy compasiva con él. Muy bien, muchas gracias. Últimas dos preguntas, si te parece bien. Tenemos una que es parecida a alguna que formulamos hace unos momentos, pero un tema también polémico. ¿Cómo incluye el feminismo o no a las mujeres trans? ¿Qué postura tienes al respecto sobre esta situación? Justo, son como dos cosas distintas. El feminismo es una cosa, ¿no? Hay feminismos que incluyen y hay feminismos que no incluyen, ¿no? Mi postura es incluyente, o sea, pienso que cualquier lucha antipatriarcal, vamos todos para el mismo lado, ¿no? Que si bien a lo mejor no lo vamos a hacer de la misma forma o no vamos a hacerlo al mismo tiempo o no lo vamos a hacer como ocupando los mismos caminos o caminando el mismo camino, eso es verdad. Sin embargo, para mí, entiendo, entiendo por qué hay algunas militantes en el feminismo que hablan de que no pueden incorporarse por las razones por las que no lo ven así. Entiendo por qué lo ven así. Sin embargo, mi postura es incluyente, 100%, ¿no? O sea, creo que no estamos viviendo la misma realidad, ciertamente. Sin embargo, también una persona, si hay una persona que vive más opresión que una mujer, es una mujer trans.
¿no? Entonces, voltear hacia abajo, hacia a una mujer trans y decir, tú no perteneces a mi lucha, a mí me parece que lejos de ayudar al movimiento, a los dos movimientos, interfiere con los dos movimientos y gana el patriarcado. Entonces, mi postura es incluyente 100%. Muchas gracias, Lorena. Y con esta pregunta concluimos esta sesión de preguntas y respuestas. Nos piden el público alguna recomendación, ya sea literaria, teórica, documental, que nos puedas compartir para ganar perspectiva, conocer distintos enfoques de estos feminismos y, por supuesto, abordarlos con la finalidad de saber con cuál me puedo identificar. Claro, claro que sí. Bueno, hay algunos que son como los básicos. Tenemos a Simone de Beauvoir con El segundo sexo y otros libros, La mujer rota y otros libros que van todos en función del feminismo, de la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos a Virginia Woolf con La habitación propia, que habla de que una mujer con un espacio propio y unos dineritos propios ya la armó en la vida. Obviamente esto fue en el siglo XIX, hay que ubicarnos, ¿no? Pero creo que se puede traer al presente también, ¿no? Hay un libro que no sé, bueno, está Silvia Federici. Silvia Federici ha escrito algunos libros que tienen que ver con el marxismo, como se llama el patriarcado del salario, sí, el patriarcado del salario, ¿no? Como las mujeres que habitan en el hogar y que se dedican al hogar no están recibiendo remuneración económica por ello, y no como que dijo que a Marx le faltó incluir a las mujeres, ¿no? Entonces, es muy interesante, creo que también puede ser muy, muy nutritivo. Y hay un par de libros que a mí me gustan mucho, que son mucho más actuales. Uno es Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estés, que si bien no es de feminismo, no lo anuncia tal cual como feminismo, pero sí es respecto de la mujer y su volver a conectar con lo que la mujer es, con lo que las mujeres somos. Es bellísimo, es muy extenso, es como para estarlo teniendo de lectura constante. Y hay otro libro que habla de la sexualidad femenina, que es el de Vagina, de Naomi Wolf. También es súper interesante, habla de cómo el sistema patriarcal y las dinámicas machistas han tenido un efecto tan fuerte en la mujer y su sexualidad. Y también plantea una relación directa entre la salud mental en las mujeres con las violencias sexuales, ¿no? Creo que es también muy buenísimo, y pues creo que esos son los que se me ocurren en este momento. De acuerdo, muchísimas gracias por compartir. Ahí están las recomendaciones de Lorena Soberanes en esta conversación, en esta conferencia magistral, que ha sido muy enriquecedora, que nos ha aportado bastante a la comprensión del feminismo, de nuestro papel desde nuestro lugar como hombres, mujeres, desde nuestras historias de vida, y esperamos que haya sido una plática enriquecedora para todos y todas. Vamos a tener a Lorena el día miércoles con nosotros en el colegio, ahí realizando algunos talleres, ya les platicaremos más adelante de qué se tratan. Por lo mientras, agradecerles a todas las personas que se conectaron, al equipo de apoyo que estuvo aquí con nosotros también, escuchando esta magnífica conferencia. Sin más por el momento, eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y excelente noche a todos y todas.